Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del área de lengua y literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre la variación lingüística. ¿Sí? Dentro del contenido que vamos a ver está el lenguaje, habla, lengua. Vamos a diferenciar entre lengua y habla. Dentro de las variedades de la lengua tenemos la variedad diastráticas. Dentro de ellas vamos a ver sus categorías, como sería el nivel vulgar. Tenemos el nivel coloquial, el culto y el técnico. Dentro del objetivo de la clase vamos a reconocer las diferentes variedades lingüísticas. Vamos a dar inicio con lo primero. ¿Alguien sabe qué son las variedades lingüísticas? Mediante lluvia de ideas me gustaría que participen y me den a conocer qué entienden ustedes por variedades lingüísticas. Señorita Yori, ¿usted quiere participar? Sí. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, señorita Yori. Coménteme, ¿qué son las variedades lingüísticas para usted? Es la forma del habla de, por ejemplo, los que hablan, como hablan las personas del oriente, de la costa, así dicen, o de otros países. Sí, exactamente. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Nadie más? Bueno, en sí vamos a enfocarnos en qué es la lengua. Es la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. Dentro de lo que sería el lenguaje tenemos 3 etapas, las cuales son prelingüística, cuando damos nuestras primeras vocalizaciones, ¿sí? Lingüística, cuando hacemos una diferenciación de fonemas, aparentemente en las primeras palabras, cuando somos pequeños, cuando somos infantes, empezamos a pronunciar mamá, papá, y estamos expresando nuestros deseos, ¿no es cierto? Porque cuando queremos comer, decimos mamá, quiero comer, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, dentro de las etapas de lenguajes tenemos esta que sería la lingüística, y la poslingüística en sí es la creación de los distintos códigos, adquisiciones lingüísticos, ¿sí? Cuando ya tenemos una conversación, ya somos adultos y tenemos los conocimientos para podernos expresar. Muy bien. ¿Alguien más? A continuación vamos a ver lo que es la lengua. Sí, la lengua es el idioma, es el conjunto sistemático de signos orales o escritos que sirven para que nos comuniquemos con las demás personas que se integran a una comunidad. Como dijo hace un momento la señorita Yori, es la forma como nos vamos a expresar y depende del lugar donde estemos. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, tenemos que utilizar un tipo de lenguaje diferente, ¿no es cierto? Como siguiente tenemos lo que es el habla. En sí, el habla es el medio oral de comunicación. Dentro de lo que es el habla tenemos 3 elementos, que serían la articulación, es el que produce los sonidos al momento de expresarnos, la voz, que sería el uso de las cuerdas vocales, y respiración para producir sonidos, ¿no es cierto?, cuando hablamos. Y la fluidez es el ritmo al hablar. A veces se tartamuda y afecta la fluidez al expresar. Hay una diferencia entre lenguaje y habla. Cuando hablamos de lo que es la lengua, es social y esencial. El habla es individual y accesoria. El lenguaje es abstracta y convencional y la habla es concreta. Aquí ustedes pueden darse cuenta de las diferencias de cada una de ellas. La lengua es estética y estable, el habla es cambiante, accidental y dinámica. La lengua es el patrimonio cultural y aunque pase con el tiempo el paso del tiempo, ninguno puede modificarse a su gusto, ¿sí? El habla es más libre, creativa, depende de la opinión, de opciones personales, sin embargo pertenece al mismo sistema, ¿sí? Ahí vimos lo que serían las diferencias del habla y la lengua, ¿sí? A continuación vamos a ver lo que es las variedades de la lengua.
son el uso distinto de una misma lengua que hacen los hablantes de una misma comunidad lingüística en función de las circunstancias, de los tipos geográficos, social o derivadas de la situación en la que se encuentre. Tenemos tres tipos de variedades de lengua. Serían las geográficas o diatópicas, las sociales o diastráticas y las funcionales o diafásicas, ¿sí? Cuando hablamos de las geográficas o diatópicas, este quiere decir que es donde se van a encontrar, ¿sí? Tiene una diferencia de relaciones de la misma lengua en el distinto territorio, las hablas dialectales. Por ejemplo, hay ciertos lugares que unas personas dicen coche, otros dicen carro. Unas personas dicen cerilla, otros dicen fósforo. Unos dicen computador, otros dicen ordenadores. Es dependiendo del lugar donde se encuentra, ¿sí? ¿Alguien quiera más dar un ejemplo de este tipo de variedad geográfica? Por ejemplo, como decía la señorita Yori hace un momento, la gente de la sierra, de la costa y de la Amazonía tienen ciertas cosas, le llaman por diferente modo, ¿no es cierto? Dialectos. Sería, por ejemplo, unas personas le dicen guineo, otros le dicen banano, ¿sí? A la fruta que se come. Entonces, por ejemplo, quiero que me den ejemplos de esta variedad, por favor. Por ejemplo, en la sierra dicen patata, no dice la papa. Ya, muy bien, Luz. ¿Alguien más que quiera participar? Dicen, por ejemplo, con la fresa también dicen frutilla. ¿Algo más? Como dijo usted, profe, el guineo le dicen aquí banano, ¿no? Ya. Otro ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿qué más podemos decir? Como la hierbita, el cilantro. Exacto, muy bien. Entonces ya tienen este tipo de variedad de lengua, sería geográfica o diatópica, dependiendo del sector donde se encuentra, ¿no es cierto? Por favor, me ayuda con su nombre y puede participar. Edmundo Avilés. Señora Vilés, ¿cómo está? A ver, dígame su ejemplo, por favor. O sea, o sea, en nuestra costumbre, aquí en Orellana, nosotros siempre, o sea, las culturas, siempre hablamos lo que es ya, cada cultura tiene su manera de expresar o hablar, o sea, o sea, lo que es frutillas. Nosotros aquí decimos, aquí en Orellana, pues en mi comuna, siempre decimos avío, cauce o algo así, un ejemplo. O sea, cada lengua, como usted mismo dijo, o sea, todas culturas tienen su manera de expresar. Exacto, su dialecto, dependiendo de la ubicación geográfica donde se encuentren, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la costa le dicen naranjilla a la fruta que se utiliza aquí, creo que le dicen cocona acá en la Amazonía. Entonces, cambian el nombre de ciertas cosas, ¿no es cierto? El dialecto. Continuamos. Vamos a hablar sobre variedades de lenguas funcionales o diafásicas. Tenemos lo que sería el registro formal e informal. Cuando hablamos de este tipo de variedad, estamos hablando del informal, es cuando se denomina un lenguaje coloquial. Este tipo de registro lo utilizamos cuando hay un poco más de confianza, cuando estamos con nuestra familia, compañeros de colegio, familiares, nos podemos expresar, ser emotivos al momento de querer expresar nuestros sentimientos a la otra persona, ¿sí? Y en cambio, el registro formal, este tipo de lenguaje se utiliza en situaciones serias y formales, en las que generalmente hay una relación alejada, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy trabajando y me voy a dirigir hacia mi jefe, yo tengo que hacerlo de una forma adecuada, estructurar bien lo que quiero comunicar, lo que quiero preguntar o exponer hacia las personas, y tengo que hacerlo de una forma bien estructurada. Tiene que tener un orden lógico este tipo de registro. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes?
No, listen. No, listo. Entonces, Todo correcto. ya, claro, hablamos de las variedades de las lenguas geográficas, también de las funcionales o diafásicas. Estas quieren decir cuando utilizamos los registros formales e informales, ¿cierto? A continuación vamos a hablar de las sociales, que están en el nivel culto, el nivel coloquial y el nivel vulgar. Cuando hablamos de este tipo de variedad, podemos decir que se diferencia por los niveles sociales y culturales, ¿sí? El nivel vulgar en sí corresponde a un lenguaje que rompe el sistema lingüístico formal. Se usa jergas, en ocasiones malas palabras, entendidas estas últimas como términos agresivos, intimidantes o insultantes, ¿sí? Podemos decir que ese tipo de nivel es muy de personas que muy poco han estudiado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Personas que a veces no han ido a la escuelita y así, entonces también terminan utilizando este tipo de lenguaje. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Por favor, ¿quién quiere participar leyendo el ejemplo? Por ejemplo, ¿saben decir, Lice, los ejemplos que están ahí? Delante mío, en vez de decir delante de mí. O sea, no hablan con respeto. Exacto. Hablar. Azúcar. Se pronuncia el azúcar. Ajá. Continúe, Luz, leyendo todo. Por favor, el ejemplo. Añar. Y se dice extrañar. Ujú, ¿Qué? Y es para qué. ujú, Ya, nada más. Ok. ujú. Es guay, Nada más. guaya. Guaya. Molde. Dicen Baldecita. más. Col, haya. Alga. O alga. Haya. Adelante. Adelante. Muchas gracias, Luz. Como ustedes pudieron darse cuenta, la forma como se pronuncia es un nivel vulgar y como debe de pronunciarse, ¿no es cierto? Entonces a ustedes ya les quedó claro. Incluso aquí estamos utilizando metaplasmos al momento de utilizar lo que sería esta parte de acá, que se está suprimiendo lo que serían letras al momento de formar una palabra. Continuamos. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo. ¿Quién quiere participar, por favor? Dicen muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién? Por favor, ¿se identifica? Mi nombre es Javier Caicedo. Señor Caicedo, por favor, prenda su camarita y participe. Dicen, apago la cámara por lo que estoy con movimientos y tengo otras situaciones. Siempre por lo general permanezco en el trabajo, entonces por eso apagaba la cámara también, porque me Ya toca listo. suspenderme también. Ya le leo, ¿ya? Ya listo. Bien, dice, ejemplo. Apague la camarita y participe. Me alcanza el azúcar. Él. La vecina del frente habla hasta por los codos. Entre paréntesis, habla mucho. Esta película es más peor que la que vimos la semana pasada. Entre paréntesis, peor. Espero que no haya cola en el teatro. Entre paréntesis, haya. Muy gentil, señor Caicedo. Como ustedes pudieron darse cuenta, el ejemplo que nos acaba de leer el señor Caicedo dice, me alcanza el azúcar. Por eso está entre paréntesis, porque la forma correcta de expresarse es, me alcanzas el azúcar. El siguiente ejemplo dice, la vecina de enfrente habla mucho hasta por los codos, cuando deberíamos decir, la vecina habla mucho. Acá también tenemos otro ejemplo. Esta película es más peor que la que vimos la semana pasada. Y la forma correcta es, la película es peor que la que vimos la semana pasada. Espero no haya cola en el teatro. Espero no haya cola en el teatro.
Entonces, para que ustedes se den cuenta, la forma correcta de expresar al momento de tener un diálogo con otra persona. Continuamos. Vamos a ver lo que es el nivel común o coloquial, ¿sí? Es aquella de mayor parte de los hablantes, es espontánea, natural, sin buscar muchas palabras rebuscadas, sin usar jergas específicas, aunque a veces se producen algunos errores y suele ser bastante correcto. También en este tipo de nivel, una parte del lenguaje ya reconocido por la Real Academia de la Lengua, ¿no es cierto? Al momento de utilizarlo. Aquí también tenemos un ejemplo, por favor. La señorita Dayana me ayuda leyendo el ejemplo. Los gatitos son los mejores mascotas de todas. Los zancudos me han estado pique y pique todo el día. El señor de la panadería es muy gritón y grosero. Mi hermano me tosió en la cara y me contagió la gripa. Claudia se la pasa hablando por teléfono toda la tarde. Como ustedes pudieron darse cuenta, muy gentil señorita Dayana por su participación. Es la forma coloquial, cómo se expresa y una forma natural, ¿no es cierto?, al momento de comunicarse. Ahora vamos a ver lo que es el nivel culto, ¿sí? Lo emplean las personas muy instruidas. Es la que este tipo de nivel o de lenguaje o dialecto lo emplean las personas que han recibido una educación completa y se cultivan a menudo. Son personas que les encanta leer, siempre pasan leyendo, conociendo nuevos términos para poderse expresar ante otras personas. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo, por favor. Me ayuda el señor Andy, leyendo por favor el ejemplo. Atraviesa por un momento reflexionando. ¿Qué alcanza, señor Andy? Señor Andy. Buenas tardes, Listen. ¿Le puedo ayudar ya? Ya dice. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Dice ya, buenas tardes. Buenas tardes. Sale Pina. ¿Señor Andy va a participar o ya se fue? A ver, señor Rosales, por favor, usted. Buenas tardes. Dice, gracias a la experiencia adquirida, denotamos su sabiduría. Atraviesan por un momento favorable. Excepción a la regla implementada. La ciencia es un arte. La gravedad es un fenómeno natural. Listo. Muy gentil, señor Rosales. Como ustedes pudieron darse cuenta, aquí es una forma de expresarse, ¿no es cierto?, de un nivel culto. A continuación vamos a ver lo que sería el lenguaje literario. Este nivel es el más elevado al que se puede llegar los usuarios de una lengua. Este tipo lo utilizan los recursos para embellecer el mensaje en que desean transmitir, comparaciones, utilizan metáforas al momento de expresarse, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por favor, Flora Tunay, ¿me ayuda leyendo? Leo yo. Leo. Dicen, si participo, ¿Su apellido, por favor? Navilés. Ya, señora Viles, participe, por favor. Cumplimiento con medio oficio. Piedra y con piedra. Pluma a pluma. Yo trabajo y trabajo. Debajo sustituir. Debo sustituir. Tanto Debo Dios. sustituir. Llenar y de pan. Las tinieblas. Tinieblas. Fundar otra vez y la esperanza.
Muy gentil, señora Avilés, muchas gracias. Por favor, señorita Yori, ¿me ayuda usted leyendo? Cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma a pluma. Yo trabajo y trabajo, debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas, fundar otra vez la esperanza, dice. Muy gentil, gracias. Pablo Neruda, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como pueden darse cuenta, en este párrafo habla sobre el trabajo, ¿no es cierto? Lo forzoso que es trabajar y lo pone de una forma tan bella al momento de expresarse. ¿Sí? Continuamos, vamos a ver el nivel técnico, ¿no es cierto? Es este lenguaje prácticamente restringido a los intercambios técnicos, es muy utilizado por profesionales como ingenieros, abogados, informáticos, médicos, en sí todos los especialistas en cada una de sus ramas. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a un profesional como un contador, cuando hablamos de amortizar, ¿qué ustedes entienden por este término, señor Rosales? Sí, Lice. Dígame, ¿usted qué entiende al momento de cuando escucha a un contador o a un profesional del área financiera hablar de amortizar? Perdón, ¿me podría repetir la última parte que no la escuché muy bien? ¿Me escucha? Entonces le vuelvo a repetir que cuando usted conversa con una persona encargada del área financiera, al momento de hablarle de amortizar, ¿usted qué entiende? A lo que le escuchan, cuando se refieren a la palabra amortizar, es a algo similar como bajar un poco la cuestión de los impuestos, algo en ese sentido. Ya. Punto de vista. Ya, listo, señor Rosal. Listo, entonces son términos, aquí a lo que yo quiero llegar, que son términos utilizados por profesionales. Al momento de ¿Puedo hablar hablar, de Lice? amortizar, ¿quién quiere participar? Luz Vera. Ya, señorita Luz Vera. Dígame usted su opinión. Digamos, en este tema del nivel técnico, digamos, yo ejerzo la profesión de belleza, ¿no? Bueno, es en lo que estuve hace mucho tiempo, desde mucho tiempo. Y cuando yo hablo acerca de un tratamiento, en este caso, digamos, de queratina, lo digo de esta manera. Trabajo con un tipo de queratina hidrolizada revolucionaria, que gracias a su bajo peso molecular y a la compatibilidad con la fibra capilar, ayuda a que el cabello sea más liso, más suave, más hidratado. Entonces, esos términos así son muchos más técnicos. Listo, muy gentil. Muchas Podría gracias, aportar algo así. señorita Luz Vera, por su participación. Exactamente, esos son términos que solamente los profesionales entienden porque han estudiado, tienen los conocimientos sobre su área, ¿sí? Entonces, como le explicaba hace un momento de amortización, en el área financiera, ellos saben que es una deuda que se la va a dar a largo plazo y se las van a dar en cuotas, ¿no es cierto? De igual forma, esos son los términos técnicos. Muchas gracias, señorita Vera. Aquí también tengo otro ejemplo. Una bomba de calor es una máquina utilizada para transmitir energía. La bomba de calor posee un compresor que mueve un líquido refrigerante. Entonces, solamente los técnicos en esta área van a entender de qué se está tratando y de qué arreglos deben de hacer en la bomba, ¿no es cierto? Continuamos. Aquí tengo una actividad para que participen. No sé quién quiera participar, me va a leer y ustedes me van a decir a qué tipo de nivel pertenece este texto. ¿Puedo proceder con la lectura, dice? Por supuesto. Dice, bien. El matrisuicidio está lleno de vivas y hurras. Las mesas estaban en el jardín y se veía a la cochicísima pareja chupando un whisky claro. Los que servían daban unos platazos que se veían muy ricos. Había sopa caliente, dulces y vino. Una tremenda comilona que iba a llenarnos la panza y haría chuparnos los dedos.
Listo, señor. Usted es el señor Caicedo, ¿cierto? Sí, dicen Javier Ya, Caicedo. ya, listo, señor Javier Caicedo. Por favor, ¿me puede dar el contenido que acaba de leer? ¿A qué tipo de nivel pertenece? Bueno, entiendo, disculpe, sobre los ruidos que escuchan es porque estoy cerca de una vía pública, entonces creo que va a salir en el audio los ruidos bastante. Ya, sobre el tema, puedo entender que es un tema, digamos, expresado un poco vulgar. Muy bien, muy gentil, gracias. Continuamos a la siguiente lectura. Por favor, ¿quién quiere participar? Ya. Muchas gracias. A ver, dice, la boda se celebraba con bullicio y alegría. Una antigua y hermosa casa recibía a los invitados, admirándolos con una maravillosa decoración. El gran jardín estaba lleno de elegantes mesas, desde las que se veían a los felices esposos tomados un costoso whisky. Ay, me cansé, no tenía coma. Los mozos llegaban de las cocinas con enormes y apetitosos platos, sopas deliciosas, postres y vinos, una rica comida que calmaría, el hambre y contentaría el gusto. Ay, Dios mío. Qué mal escrito. Señorita Vera, dígame, ¿a qué tipo de nivel pertenece este texto? Yo creo que sería un nivel popular, coloquial, o sea, no es coloquial, exacto, muy bien. Gracias. Y la última persona, por favor, que participe, me ayude leyendo y a qué tipo de nivel pertenece este texto, por favor. A ver, alguien que no haya participado. Jocelyn Macías, por favor, me ayuda usted leyendo y me dice a qué tipo de nivel dentro de lo que sería pertenece este tipo de texto, por favor. A ver, Liz. ¿Ya? Sí, lea. Las misas se celebran con gregoria y júbilo. Una soberbia casa solariega. Acogía los Dice, pero está medio raro eso. Lengua está eso, ¿no? A ver. ¿Dónde voy? Asombradolos, dice, con una espléndida y sublime ornamentación. El amplio pensil se hallaba invadido por fastuosas mesas, desde la que se apreciaba a los embelesados esposos bebiendo y brindando con whisky de etiqueta negra. Los sirvientes llegaban de la cocina con platos ostentosos y abundantes, sopa exquisitas y postres bellísimos y vinos añejos. Un delicioso banquete que prometía más que saciar el hambre, deleitar al paladar. Muy gentil, señorita Jocelyn, por favor me ayuda. ¿A qué tipo de nivel pertenece este texto? Oiga, profe, ni le entendí muy bien esto. Traigo lengua. Al nivel culto, mi estimada. Continuamos. Listo. Acá tengo un pequeño ejemplo de lo que hemos visto el día de hoy, lo que sería el nivel culto y popular. Por favor. Por supuesto, querida. Lo que tú me quisiste decir es que yo me desplace hacia el otro lado de la habitación para que así tú puedas realizar efectivamente tus labores. ¿Es correcto? No, mira, yo no digo nada, pero usted habla bien rarito. No es que yo hable raro. Es más, vamos a hacer un experimento, ¿quieres? No. Eso de los experimentos yo no entro, porque la verdad no, ni para qué quiere. Mira, es súper sencillo. Yo te voy a decir la frase que viene en alguna canción que seguramente tú conoces, solamente que voy a cambiar a un lenguaje más culto.
y tú me dices de cuál se trata. Mire, ceñito, no se ofenda, pero no le entendí muy bien. Pero pues échese la primera. A continuación, voy a entonar una canción de manera pausada, 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 con el objetivo de que las ondas sonoras lleguen hasta tu oreja y pasen por tu conducto auditivo. ¿Ya sabes de cuál te estoy hablando? Mira, la canción dice así. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. ¿Ya viste? Te estoy hablando de esa canción que seguramente tú conoces. Y no es que yo no hable español, es simplemente que el lenguaje que utilizo es más culto y el tuyo es más popular. No, pues sí. Además, el lenguaje culto también se divide en dos, que es el lenguaje literario y el lenguaje técnico. Te voy a poner un ejemplo. Un estudiante de medios audiovisuales, mejor conocido como comunicólogo, a esto que tengo aquí a mi lado le va a llamar rebotador. Pero si lo utilizamos con un lenguaje más popular, le diríamos que es una cosa redonda, plateada, que alumbra o que refleja. Pero también en la cuestión del lenguaje literario, un escritor diría... ¿Qué es un círculo plateado? Una luna plateada que se incorporó en la oficina para iluminarte, la belleza. Muchas gracias. ¿Lo vieron? Las palabras... Listo, mis estimados estudiantes. Ustedes pudieron apreciar la forma de los niveles socioculturales del lenguaje, del dialecto. Listo, les voy a presentar lo que serían las preguntas de la clase en vivo para que las puedan desarrollar. Como es de conocimiento cada uno de ustedes, la unidad número 2 ya se habilitó. Desde el 15 de marzo va a estar habilitada hasta el 11 de abril. Vamos a las preguntas de la clase en vivo, número 3. Por favor, me ayudan silenciando el micrófono para que puedan desarrollar la actividad. Sí, alguien tiene prendido ese micrófono. Por favor, me ayudan. Ya listo. Listo. Vamos, la primera pregunta dice, relaciona según corresponda. Vamos a ver el primer nivel, es el coloquial. ¿Cuál corresponde? Ruptura del sistema lingüístico debido a su bajo nivel cultural. No corresponde, ¿no es cierto? Dice, segundo, ¿es la lengua que representa la tradición cultural de un país, de una región o de un país? Esta sería la respuesta correcta. Ajá. Muy bien, gracias. El nivel culto, ¿cuál corresponde? ¿Ruptura del sistema lingüístico debido al bajo nivel cultural o sería el uso de la lengua en contextos formales? La última, uso de la lengua en contextos formales. Muy bien, muy gentil, gracias, señorita. Y el nivel vulgar sería la ruptura del sistema lingüístico debido al bajo nivel cultural. Sí, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, el lenguaje puede presentar diferentes variedades producidas por causas sociales. La forma no se escucha nada, ¿qué habla? No se escucha nada. Por favor, es que no se escucha. Sí, licencien los micrófonos, licen. Mucho respeto, por favor. Ya, lista mis señoritas, por favor. Ya me falta un minuto, voy a darles la última pregunta. Por favor, silencio el micrófono. Ya. El lenguaje puede presentar expresiones concretas, diferentes variedades producidas por causas sociales, es decir, debido a la forma en que coincide nuestra hábitat. ¿Ya leyó usted, señorita Yori? Ya listo. Yo, Vera, leí, es verdadero. Señorita Vera, muy gentil, gracias. Vamos a ver, enviar todo para calificar.
Listo, tenemos la calificación de 10, entonces les sugiero que vayan a la plataforma y desarrollen la actividad. Ya tienen aquí las respuestas de las preguntas de la clase en vivo. Número 3, de mi parte, que tengan una excelente semana y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Listen, igualmente. Gracias, Listen. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Listen.